Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a la siguiente sesión que corresponde a nuestro curso. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de las propiedades periódicas que presenta la tabla periódica, pero antes de esto, pues, ¿qué es la tabla periódica? Y vamos a hablar de ella como tal para poder ahora sí desglosar todo lo que son estas propiedades periódicas en general. Esta es la tabla periódica convencional que nosotros conocemos, o que nos la venden ya en la papelería. Sin embargo, ese papel o ese ordenamiento que tiene el papel tiene mucha información y muchas personas de respaldo. En uno de los videos anteriores yo les había mencionado que hay muchos premios Nobel baseados en esta tabla periódica, y bueno, para esto vamos a brindar algo de los antecedentes, algo así muy rápido, para tratar eh, de no perder tanto tiempo, ¿sale? Ahora vamos a iniciar con John Dalton. John Dalton, nosotros sabemos que fue uno de los primeros personajes partícipes, que empieza a sumarle a toda esta parte de lo que es la teoría atomista, y bueno, es el primero en establecer una simbología como tal. Esta simbología era un poco muy rústica, la que él mencionaba. De hecho, él realizaba como pequeños dibujos a manera de círculo, ya sean con líneas trazadas, con algunas pequeñas letras, etcétera. Sin embargo, fue hasta después que ya se estableció como una simbología muy uniforme, que es la que nosotros conocemos y la que yo también ya había platicado en videos anteriores. Ahora, debido a esta organización de la simbología y cómo poco a poco se van dando, resulta que uno de los primeros intentos para agrupar los elementos con base a propiedades análogas viene dada por Dovering, ¿no? Este famoso físico, vamos, que empieza a darnos o empieza a relacionar algunas de las propiedades que tienen los elementos, en este caso los pesos atómicos. Y bueno, por ahí él en 1817 puso de manifiesto el notable parecido que existían entre las propiedades de ciertos grupos de tres elementos, y pues brindando así una variación gradual, vamos, del primero al último. ¿Sale? Sin embargo, posteriormente, en alrededor de 1827, él mismo señala la existencia de otros grupos de tres elementos en los que se llama esta misma relación, ¿no? Entonces él empieza agrupando, por ejemplo, en el caso del litio, del sodio y del potasio, y bueno, algunos otros que ya los brinda después, por ejemplo, como en el caso del azufre, del selenio y del telurio, ¿no? Posterior viene otro historiador, que en este caso, bueno, es Chau Curtis, Chan Curtis. En el caso de él empieza a agrupar lo que son los elementos y propone algo que le denomina como una hélice de papel, en la que estaban ordenados todo lo que eran los pesos atómicos de en ese entonces, sí, de los elementos conocidos. Ahora, esto pues lo enrollaba sobre un cilindro vertical, y bueno, encontró en diversos puntos correspondientes, pues que estaban separados, sí, unas 16 unidades aproximadamente, ¿no? Así que, bueno, él determina que los elementos similares estaban prácticamente sobre la misma general matriz, ¿sí? Lo que indicaba una cierta periodicidad, ¿sí? Por su diagrama parecido, y muy complicado, recibió pues muy poca atención, entonces como que lo declina, ¿no? Sin embargo, después viene otro personaje que se llama Alexander Newlands, ¿sí? Y bueno, es otra persona que empieza a agrupar los elementos. Por ahí vamos a encontrar que empieza a realizar observaciones de que al ordenar los elementos en orden creciente a partir de sus pesos atómicos, pues el octavo elemento a partir de cualquiera de otro tenía las mismas propiedades o propiedades muy similares al primero. Entonces, en el caso de estos, pues él empezó a agruparlos así, por ejemplo, en el caso del litio, del berilio, del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del flúor, y así de manera sucesiva. Sin embargo, sigue conservando los precedentes, por ejemplo, de Dovering. Sí, vemos por ahí que sigue comparando al litio, al sodio y al potasio, al berilio, al magnesio y al calcio. Entonces, esto empieza a brindar como mayores cimientos, ¿no? Para que puedan venir después nuevas personas. A partir de esto, bueno, viene Mendeleev. Mendeleev lo que hace es precisamente brindar
la primera tabla periódica, ¿sale? Él la propone por ahí en Alemania. Sin embargo, años después, otro personaje que se llama Meyer utiliza la misma clasificación que en el caso del señor Mendeleev, y bueno, en este tiempo, por ahí, por esas fechas, ya eran conocidos alrededor de 63 elementos de los 90 y tantos que tenemos actualmente en la naturaleza, y la clasificación pues la llevaron a cabo a partir de dos químicos, ¿no? De acuerdo con los criterios. ¿Cuáles eran esos criterios? Primero, colocaron los elementos por orden creciente de sus masas atómicas. En segundo, los agruparon en filas o periodos de distintas longitudes, y bueno, de esta manera situaron en el mismo grupo de elementos que tenían las propiedades químicas similares, como la valencia, como el peso atómico, como algunas otras, el radio atómico, perdón, y como algunas otras características, ¿no? En el caso de la tabla periódica de Moseleyev, por ahí dejaban algunos huecos, por lo tanto, pues esto no llega como a tener, no podemos decir mayor trascendencia, porque claro que la tuvo, ¿sí? Sin embargo, sí quedaban como que esos huecos vacíos, que fueron poco a poco llenándose conforme fueron apareciendo nuevos y nuevos elementos de la tabla periódica. Posterior, viene un personaje que se llama Moseley, Henry Moseley. Ahora, en el caso de este personaje, él realiza un experimento a partir de rayos catódicos, y bueno, él empieza a determinar ya en concreto la existencia de las masas positivas dentro del núcleo. De hecho, fue uno de los grandes aportadores para el modelo atómico de Bohr. Y bueno, en el caso de él, empieza a atribuir ya números atómicos en concreto basándose en las cargas positivas que llegaban a tener cada uno de los átomos. Y bueno, por último, esta parte, perdón, se me pasó a pasar, esta es la tabla periódica que propone, o los aportes que brinda el señor Moseley en lo que es la tabla periódica que le antecede, que sería la de Mendeleev. Ahora, una vez ya sembrados estos cimientos, vamos a hablar un poquito sobre la tabla periódica actual. La tabla periódica actual, y bueno, ya sirviéndose de todos los resúmenes que les acabo de mencionar, Alfred Wegener es el precisamente que brinda toda esta parte de la tabla periódica actual. Ahora, los números atómicos se utilizan como criterio básico para ordenar los elementos químicos, ¿no? Además de que se enuncian las propiedades físicas y químicas de los elementos con funciones periódicas de los números atómicos. Entonces, todo se basa precisamente en este acomodo de los números atómicos. Por ahí vamos a encontrar que entonces nosotros vemos que en el caso de los elementos están ordenados en función creciente de sus números atómicos, es decir, nosotros empezamos a ver que aquí existe el número 1 y va creciendo hasta el número 2, y así de manera periódica, ¿no? Es decir, con base en cada uno de los renglones que yo veo aquí, y ahorita voy a hablar un poquito más sobre eso. Ahora, la tabla periódica actual, que actualmente se le conoce como tabla periódica larga, es diseñada por el señor Werner, ¿sale? Y es una modificación prácticamente de la tabla de Mendeleev. Ahora, los elementos se hallan distribuidos en diferentes proporciones, en donde nosotros podemos encontrar tanto filas como columnas, ¿no? Entonces voy a encontrar diferentes filas o renglones, ¿sí? Y a su vez voy a encontrar diferentes columnas, también denominadas familias. A su vez yo puedo encontrar algunas otras particularidades. Y bueno, ya una vez que dijimos esto así como de manera muy, muy rápida, ahora sí, pues pasamos a la siguiente parte.